Lean, 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 aprendan historia, lean. Nuestra historia ha estado inmersa en la violencia, y violencia de cualquier tipo o clase, desde que los españoles llegan a nuestras tierras masacrando a quien no obedeciera sus órdenes, hasta el día de hoy, donde tenemos que agachar la cabeza y hacernos los ciegos, porque si no lo hacemos, nos decapitan y nos disparan hasta no tener ojos. Y aunque esto de la represión de una clase a otra no es el único problema que tenemos en nuestra amada tierra, sino también la falta de pertenencia, de identidad nacional, de vernos diferentes entre caleños, costeños, paisas, cachacos, tolimenses, santanderianos, boyacenses, etc., empeora la situación. Aparte de tener una tradición electoral y a los extremistas, como los centralistas y federalistas, desde la patria ova, y posteriormente los conservadores y liberales. Estos somos, según David Bushnell, en su obra Colombia, una nación a pesar de sí misma. Una nación a pesar de las injusticias, de los robos, de las masacres, del narcotráfico, de la corrupción, donde los ricos desean volverse más ricos y volver más pobres a los pobres, económicamente hablando. Una nación a pesar de estos y muchísimos otros problemas en esta tierra, Colombia. Esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Sí, Colombia, con P de paro. Pero ¿por qué paramos? ¿Por qué marchamos? ¿Por qué peleamos, gritamos, bailamos, cantamos y rompemos? ¿Por qué dejamos de trabajar para no producir como lo hace la gente de bien? Para intentar dar una respuesta, nos remontamos a nuestra independencia, donde algunos valientes le dieron fin al periodo de dominio español. Los movimientos de independencia comienzan por la proclamación de juntas de gobierno, luego por bandas a cargo de Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio. Las guerras se mantuvieron entre 1810 y 1815, entre los defensores de la monarquía y los independentistas. En 1817, Fernando VII y sus tropas recuperan, entre comillas, el país. Ya en 1819 llega Simón Bolívar, atravesando las provincias de Casanare y Tunja, después de librar las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá. Llega a Santa Fe el 10 de agosto del mismo año y toma el control de esta, poniéndole fin a las miles de masacres realizadas por el gobierno español hacia los nativos, los cuales eran sus esclavos, ya que aquellos de sangre azul, aquellos situados en lo alto de la pirámide, eran quienes tenían más beneficios, por no decir que todos. Las personas, lo mataron, Así que, ¿por qué marchamos? ¿Será porque algunos congresistas, senadores, alcaldes, policías, presidentes y demás siguen ganando millones sin hacer nada y robando a la clase obrera? ¿Será porque queremos una mejor educación, salarios, salud, pensión, alimentación y oportunidades laborales? ¿Será por las miles de masacres y violaciones de cualquier tipo por aquella institución que nos debería proteger? ¿Será por eso? ¿O solamente es porque queremos todo regalado? ¡Estudien, vagos! Y no estamos recogiendo café. Los desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Miremos el por qué hemos marchado y el para qué. Sin más preámbulos. 1851. Reforma agraria. Guerra civil iniciada por los terratenientes conservadores opuestos a las reformas liberales de José Hilario. En 1951, durante el gobierno de Laureano Gómez, se efectuaron las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado. También se tienen registro de 4 movilizaciones, una invasión, 2 amenazas de paro y 3 huelgas. 1909. La persecución a la oposición política y diferentes decisiones tomadas por Rafael Reyes generaron una multitudinaria marcha en Bogotá. Buenas tardes, vamos con el año 1909, que fueron protestas generadas por los excesos del general Rafael Reyes. Por ese entonces era el presidente de la República.
la persecución a la oposición política, su intento de perpetuarse en el poder y firmar un tratado con los Estados Unidos para ponerle el fin a la separación con Panamá, desembocaron el 13 de marzo de 1909 en una multitudinaria marcha en Bogotá, encabezada por los estudiantes. Reyes declaró el estado de sitio, lo cual generó que hubieran detenciones arbitrarias y la suspensión de las libertades y garantías constitucionales. Pese a la represión, las manifestaciones no pararon y el presidente no tuvo más remedio que renunciar, pero la Asamblea Constituyente no la aceptó. (1919) Masacre de los Sastres. Una huelga en contra del gobierno de Marco Fidel Suárez. En 1909, lo que actualmente conocemos como la masacre de los Sastres, fueron unas protestas donde los marchantes lanzaron piedras, rompieron vidrios y la Guardia Presidencial disparó, lo cual generó 10 muertos y 15 heridos. Esta manifestación había sido planeada pacíficamente con el fin de lograr que el gobierno no le comprara a Estados Unidos 8.000 uniformes completos para el ejército, que los militares usarían en la celebración del centenario de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de ese mismo año. En medio de la pobreza y la falta de trabajo, los sastres y artesanos consideraron que esos uniformes deberían hacerse en el país y por eso se congregaron el 16 de marzo con el fin de hablar con el presidente y llegar a un acuerdo. 1928 Masacre de las Bananeras. 1.800 trabajadores asesinados y 100 heridos a manos del ejército. En 1928, lo cual conocemos como una de las masacres una de las protestas más sangrientas de nuestro país, que la denominamos actualmente como la masacre de las Bananeras, que hacia el año 1928 los trabajadores, jornaleros y campesinos de las zonas bananeras del departamento de Magdalena estaban cansados de las duras condiciones laborales que les imponía la United Fruit Company, empresa encargada de comercializar el banano en los Estados Unidos. El 11 de noviembre, miles de trabajadores congregados en sindicatos y apoyados por el Partido Socialista Revolucionario protestaron en Santa Marta para pedir el mejoramiento de las condiciones económicas. El gobierno creyó que esas manifestaciones eran el inicio de una revolución comunista y a los pocos días militarizaron la zona. En respuesta, los trabajadores acordaron un paro general donde se concentró en la población de Ciénaga. El 5 de diciembre la situación empeoró, las partes en conflicto no llegaron a un acuerdo y la United y el gobierno tomaron la decisión de disolver el paro a cualquier precio. Esa noche fue declarado estado de sitio y más de 300 soldados rodearon a los trabajadores que se encontraban en la plaza de Ciénaga. En la madrugada del día siguiente, el general Carlos Cortés Vargas exhortó a los trabajadores de abandonar la huelga. Ellos no hicieron caso y los soldados abrieron fuego. Ese día hubo miles de humildes colombianos muertos, trabajadores y campesinos. 1929. Crisis económica que se originó en Estados Unidos, la cual fue denominada como la Gran Depresión. En 1929, exactamente el 6 de junio, alrededor de 20.000 personas protestaban en contra del gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. Al día siguiente, los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá se unieron a las manifestaciones. Cuando la marcha se encontraba por el Palacio de la Carrera, la policía abrió fuego en contra de ellos y el estudiante de Derecho, Gonzalo Bravo Pérez, murió baleado. El suceso encendió aún más las protestas durante 2 días más. Los jóvenes siguieron en las calles hasta que enterraron a este estudiante y el gobierno tomó medidas para apaciguar a los bogotanos, lo cual es denominado por los historiadores que esto y los masacres de las bananeras, sumados a otros más, causaron la caída de la hegemonía conservadora aproximadamente en el año 1930. Años después, el 8 de junio exactamente, comenzó a ser conmemorado el Día del Estudiante Caído. 1948, el Bogotazo. Asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que desató levantamientos populares. En 1948 lo conocemos por 2 sucesos importantes,
que primero la violencia entre liberales y conservadores había escalado a niveles inimaginables, en donde en regiones como Caldas, Tolima y Popayán los asesinatos de seguidores de uno y otro partido eran el pan de cada día, y miles de campesinos tenían que abandonar sus tierras para huir de la muerte. En ese contexto, Jorge Eliezer Gaitán, que en esa época era el jefe único del liberalismo, organizó el 7 de febrero de 1948 la Marcha del Silencio, con el propósito de denunciar la muerte y persecución de sus partidarios. A la convocatoria asistieron más de 100.000 bogotanos que coparon la Plaza Bolívar y sus alrededores. 3 meses después, exactamente en el 9 de abril de 1948, el caudillo liberador fue asesinado en la carrera séptima, lo cual generó disturbios violentos, saqueos, incluso muchas muertes, y lo cual actualmente conocemos como el Bogotazo. 1953. Dictadura. En el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla hubo censura y persecución a la oposición política. En 1953 se efectúa un golpe de Estado por parte de los militares de Colombia al deponer al gobierno civil del conservador y actual presidente en ese momento, Laureano Gómez, y como consecuencia de esto sube al poder presidencial Gustavo Rojas Pinilla. El 8 de junio de 1954 fue asesinado Uriel Gutiérrez, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Al día siguiente se desarrollaron marchas que terminaron en hechos violentos y con el asesinato de 11 estudiantes más. 1971. Masacre en Cali, una consecuencia de la represalia de la policía y el ejército frente a las protestas de los estudiantes de la Universidad del Valle. El día 26 de febrero de 1971 ocurrió una masacre en Santiago de Cali, surgida como consecuencia por las represalias por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia a las manifestaciones de los estudiantes de la Universidad del Valle y la toma de estos mismos al campus universitario. 1977. Paro cívico nacional. Esto fue en contra del gobierno de Alfonso López por negarse a las reformas que las centrales obreras pedían. En el año 1977, faltando pocos minutos para la noche del 13 de septiembre, desde las azoteas de casas y edificios empezaron a salir disparados voladores. Estos voladores anunciaban que se les había acabado el tiempo de ese entonces al gobierno de López Michelsen, en tanto a las reformas que estaban pidiendo a las centrales obreras. Se empezaron a concentrar grandes movilizaciones en las ciudades principales, tales como Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Se movilizaban estudiantes, campesinos, personas del bien, personas concurridas. También hubo mucho vandalismo y hubieron bastantes consecuencias, tales como 33 muertos, más de 3.000 heridos y miles de detenciones. Se vio como el paro nacional más grande de toda la historia colombiana y uno de los más violentados. 1978. Estatuto de Seguridad. Un marco legal para la represión del sindicalismo, el atropello a los derechos humanos. En el año 1978, Julio César Turbay Ayala asume la presidencia de Colombia. Al mes de asumir su posesión como presidente, expide el decreto legislativo 1923 del 6 de septiembre del año 1978, también conocido como Estatuto de Seguridad, con el fin de contener la lucha sindical en el país. Esta decisión de este gobierno fue tomada a raíz del paro del año 1977. Tomaron decisiones arbitrarias contra el pueblo y los sindicales que lo representaban, teniendo también en cuenta no escuchaban la voz de su pueblo y se les consideraba como un gobierno de amenaza y arbitrario. 1980. Conflicto armado interno, narcotráfico y violencia que comenzó a generar desplazamiento forzado en áreas urbanas. En el año 1980 se originó el paramilitarismo. Son autodefensas no legalizadas que no provienen de la fuerza militar,
pero tienen un estrecho vínculo. Algunos de los objetivos del paramilitarismo es combatir a la guerrilla, tales grupos como el ELN, las FARC, el M-19, entre muchos otros más. Estos grupos paramilitares contienen una alta participación de políticos, empresarios, narcotraficantes, ganaderos, entre muchos más. 1991. La protesta como un derecho fundamental, protegido y cobijado bajo los estándares internacionales de los derechos humanos. Constitución del año 1991, en el artículo 37, se habla del derecho a la protesta, un derecho que busca reducir esa tasa de violencia que dejó el expresidente Julio César Turbay. Este artículo busca crear un país menos arbitrario y más liberal, donde los protestantes sientan un ambiente más que todo de paz y no tengan el temor a ser violentados por la fuerza pública. 1999. Creación del SMAT para controlar los disturbios, las multitudes y bloqueos. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, más conocido como el SMAT, fue originado en la década de los 90, con fines de restablecer el orden público y garantizar la integridad de los ciudadanos. Desde la creación de esta entidad se han recibido bastantes críticas por el uso excesivo de fuerza y de violencia, en tales casos donde se ha llevado hasta la muerte de civiles. Las Naciones Unidas han presenciado estos actos de violencia y han ordenado una profunda transformación a esta entidad llamada. 2008. Masacre del 4 de febrero. Se dieron varias movilizaciones cívicas en contra de las acciones de las FARC. En 2008 surgen unas movilizaciones bajo el nombre de Unión de Voces contra las FARC, o también llamado el movimiento del 4 de febrero. Estas movilizaciones llevaban de eslogan Colombia soy yo, en las cuales se protestó en contra de las FARC, del secuestro y de toda la violencia que afrontaba el país en ese entonces. 2013. Paro agrario representado por campesinos, productores de café, camioneros y estudiantes. En 2013 se presenta el paro agrario, en el cual sus principales representantes fueron los campesinos, ya que a finales de junio del 2013 hubo un cese de actividades. Esto debido a algunas inconformidades, como fue el aumento del precio de los insumos, el bajo costo en el cual le compraban sus productos al sector agrícola, y asimismo la compra de semillas extranjeras que venían provenientes de Estados Unidos en su gran mayoría. Este paro nacional o este paro agrario dejó más de 8 muertos, 400 heridos y así múltiples desapariciones y secuestros forzosos. 2018. Paro nacional universitario, apoyado por profesores. 2021. Hoy es uno de esos días. 2021, el gobierno de Iván Duque propone la reforma tributaria y la reforma a la salud. Esto causa inconformidad en los ciudadanos y algunos sindicatos que proponen movilizaciones. Sin embargo, el gobierno intenta amedrentar a las personas o a los ciudadanos diciendo que estamos pasando por el tercer pico del COVID-19. Aún así, el 28 de abril del 2021 se llevan a cabo las primeras movilizaciones en contra de la reforma tributaria. Al principio las manifestaciones eran llevadas a cabo por todo tipo de población. Después vimos que las personas dejaron de resistir y solo dejaron a los jóvenes resistiendo en varios puntos de la ciudad. Estas manifestaciones no han terminado. El gobierno intenta decir que ya quitó la reforma tributaria, pero que va a presentar una en los tiempos posteriores. Aún así, con la llegada del fútbol, vemos cómo habían propuesto la matrícula cero, pero la quitaron.
También se había propuesto el no al fracking y también es una propuesta que no pudo ser concertada debido a que unos representantes a la Cámara y unos senadores no se presentaron, muchos de ellos del Centro Democrático. Tiempo después, el Comité del Paro anuncia el cese de movilizaciones. Sin embargo, los estudiantes o los jóvenes no se sienten representados por aquel comité y siguen en pie de lucha. Después de que este comité anuncia el cese de movilizaciones, parece que el gobierno se burlara de todas aquellas vidas que se han perdido o de todos aquellos jóvenes que siguen resistiendo hoy día, debido a que con el ofrecimiento del entretenimiento del fútbol parece que el gobierno sigue haciendo de las suyas.